En la penumbra de los albores del siglo III, cuando el Imperio Romano tejía con hilos de sangre, misterio y superstición los destinos de sus ciudades, se alzaba en la ciudad de Antioquía una historia que habría de sobrevivir los siglos. Esta es la historia de un hechicero temido por los hombres y una doncella tan pura que su sola presencia quebraba conjuros. Una historia de lucha espiritual, de tentaciones oscuras y redención luminosa. Hoy te llevamos al oscuro sendero de Cipriano y a la luminosa fe de Justina. Acompáñanos en este relato donde la magia y la fe se enfrentan como dos titanes. Comenzamos. Antioquía era una joya brillante entre los dominios orientales de Roma. Sus calles de mármol desgastado serpenteaban entre templos consagrados a Apolo, Artemisa y Hécate. El aire estaba impregnado del aroma a incienso, sangre y especias traídas de lejanas caravanas. Las voces de los oráculos se mezclaban entre los murmullos de los mercados, donde se vendían amuletos, ungüentos y gemas infalibles. Entre los colosos de piedra y los arcos de triunfo habitaba una dualidad ancestral, el esplendor del imperio y la sombra de los ocultos secretos. Era una ciudad donde lo divino y lo profano danzaban sin cesar, donde los augures leían vísceras en altares de bronce, mientras esclavos encendían lámparas por los pecados de sus amos. Allí vivía Cipriano, un hombre de estatura imponente, rostro anguloso y mirada de ébano, que parecía perforar el alma. Sus ojos oscuros reflejaban tormentas invisibles, y su voz era profunda, medida, como si cada palabra surgiera de lo más profundo de una caverna. Su cabello negro caía en ondas sobre los hombros, y su túnica, de lino teñido en tintes prohibidos, siempre olía a mirra, azufre y algo más antiguo aún. Cipriano no era un charlatán de plaza, sino un iniciado en los más antiguos y temidos misterios. Había viajado por Egipto, donde aprendió de los sacerdotes del Nilo a conjurar las serpientes con el pensamiento. En Caldea, leyó las estrellas y aprendió a invocar entidades sin nombre. En la Hélade, en los templos derruidos de Hécate, se sumergió en el arte de la nigromancia. Poseía grimorios que contenían símbolos tan antiguos que solo podían leerse bajo la luz de un eclipse. En contraste absoluto con la figura del hechicero, florecía en Antioquía la figura de Justina. Hija de un magistrado converso, había sido criada entre los rollos de las escrituras y el aroma de panes recién horneados. De tez nívea, casi traslúcida, y ojos tan azules como los cielos. Su belleza era serena, casi irreal. Sus movimientos eran pausados, como si caminara en otro plano. Su voz era dulce y grave como un salmo, y en sus oraciones parecía danzar con los ángeles. Desde joven había sido instruida en la filosofía cristiana por su madre, una mujer sabia que había abandonado los cultos de Artemisa. Justina pasaba horas leyendo los salmos, y cada palabra parecía afilar su alma. Rechazaba los sacrificios paganos con una convicción que asombraba incluso a los sabios. Muchos decían que no era solo su belleza lo que cautivaba, sino la fuerza invisible de su fe. Vivía en una casa sobria, pero adornada con símbolos cristianos ocultos entre las celosías. En las noches, cuando el imperio dormía, se reunía con otros fieles a orar en catacumbas disimuladas bajo almacenes de aceitunas.
un joven noble y pagano, Agladio, embelesado por la belleza de Justina, intentó conquistarla. Rechazado con ternura, pero al mismo tiempo con la firmeza de Justina, cayó en la desesperación. Su orgullo herido se convirtió en obsesión, y fue entonces cuando acudió a Cipriano, el hechicero más temido de la región, para pedirle un conjuro que doblegara la voluntad de la doncella. Cipriano aceptó el desafío con arrogancia, preparó sus rituales con precisión quirúrgica. En su estudio oculto, una cripta subterránea iluminada por faroles de aceite negro, llenó un círculo de invocación con símbolos grabados en huesos humanos. Allí, sobre un altar de ónice, sacrificó una paloma negra y una serpiente, y recitó cánticos en lenguas muertas que hacían vibrar las piedras. El hechizo fue lanzado. Sombras danzando por las paredes, voces sin cuerpo susurrando promesas de poder. Pero cuando el demonio llegó a la puerta de Justina, la joven se persignó con firmeza. La criatura chilló como bestia herida y huyó. Varios intentos siguieron, cada uno más oscuro que el anterior, pero todos se estrellaban contra la fe inquebrantable de Justina. Humillado y confundido, Cipriano invocó a su más poderoso demonio, el mismo que le había enseñado a hablar con los espíritus del río Éufrates. Pero este demonio, al ver el signo de la cruz, gritó: «No puedo contra esa señal». Fue entonces que Cipriano comprendió. El poder que había buscado toda su vida no era nada frente a aquel símbolo sencillo que la joven trazaba en el aire. Derrumbado ante una verdad que siempre había esquivado, Cipriano quemó sus grimorios, destruyó sus ídolos, y como un mendigo del alma, buscó a un obispo. Justina, al saber de su arrepentimiento, rezó por él. El antiguo hechicero fue bautizado entre lágrimas, y desde entonces, su voz, que antes convocaba sombras, ahora proclamaba la luz. No pasó mucho antes de que el imperio, cada vez más inquieto por la expansión del cristianismo, se volviera contra ellos. Fueron arrestados durante las persecuciones de Diocleciano. En las mazmorras húmedas de Damasco, Cipriano compartía sus visiones con los prisioneros, mientras Justina entonaba salmos con una voz que calmaba el dolor. Fueron torturados con hierros candentes, azotados hasta sangrar y arrojados a calderos hirvientes, pero sus cuerpos no se quemaban. Se dice que el agua se enfriaba al tocar la piel de Justina y que la cruz de Cipriano resplandecía en la oscuridad. Finalmente, fueron decapitados en la plaza pública. El cielo, ese día, se tornó de un gris profundo y la tierra tembló levemente, como anunciando lo sucedido. Hoy, Cipriano es venerado como patrono contra la brujería y Justina como protectora de la castidad. Su historia, más que un romance o un relato de fe, es un testimonio de que ni la magia más oscura puede resistir el poder del amor verdadero y la luz de la verdad. La historia del hechicero y la virgen no es solo una leyenda, es una brújula moral, una advertencia espiritual, un canto a la redención. Creemos que conocer estas historias no es solo un viaje al pasado, sino una forma de entender la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Si esta historia te ha conmovido, compártela y permanece atento, porque en cada rincón del tiempo aún hay secretos por descubrir. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar para seguir creando más contenido. Hasta la próxima.